Aguante la radio, 37 minutitos pasaron de las 5 de la tarde y con esta jornada muy fría, pero por supuesto siguiendo con el resumen informativo. Un tema que por supuesto en algunas oportunidades generó mucho temor, debate, situaciones planteadas en que, bueno, la premura en las clases presenciales, ustedes recordarán, muchos que veníamos comentándolo el año pasado, cómo se fue dando también la virtualidad y después avanzar a las clases presenciales. Este año en particular también haciendo el seguimiento, en un momento con la vigencia de distintos docentes particulares, tuvimos un diálogo donde daban un panorama de cómo se estaba dando, algunas situaciones que ellos percibían en algunos establecimientos educativos, y ahora vamos a volver a dialogar con este sector de la docencia y de la educación de la provincia de San Luis, justamente de cómo se está dando la presencialidad anunciada y ya afectada por la Autoridad de Ministerio de Educación de la provincia. El secretario adjunto de Salud, Pablo Jiménez, está en contacto con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por compartir con nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal, Wences? Bueno, saludos a la audiencia y saludos para vos también. Sí, Muchas gracias, Donante. Bueno, esto, ¿no? Que nos es un panorama de cómo se está viviendo el tema de la educación en el ámbito específico de ustedes, por supuesto. sí, así es, Wences. Desde la semana pasada comenzó el regreso a la presencialidad que había sido suspendido. Eh, Comenzó con nivel inicial y nivel primario y esta semana se sumó a la presencialidad también en nivel secundario. Y la realidad es que, bueno, siempre en el sector privado toca enfrentarse a los empleadores y a decisiones que muchas veces van en contra de derechos del trabajo que tenemos los trabajadores, y ese es justamente el caso que ha sucedido la semana pasada, y sobre todo con el nivel secundario, que fue la convocatoria que hicieron algunos empleadores a retomar las actividades presenciales a aquellos docentes que por su condición de salud eh, integran el grupo de riesgo definido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación allá por marzo del año pasado en la resolución 207 del 2020. Claro. Y esto se da en un contexto en que podríamos decir un poco incomprensible, ¿no? Porque recordemos que en, en- en abril de este año eh, aparece una resolución conjunta entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación, que autorizaba a los empleadores a convocar a los trabajadores que integraron el grupo de riesgo que ya hubiesen recibido al menos una de las vacunas y hubiesen pasado 14 días desde la inoculación. Sí. Se planteaban excepciones también para el caso de algunas enfermedades en particular y para trabajadores de algunos sectores en particular. Pero en la generalidad lo que planteaba era esto, la autorización a la convocatoria. Evidentemente esto trajo muchísimo malestar, hubieron presentaciones desde todos los ámbitos y sectores imaginables, porque venía a contradecir lo que era una política de Estado pública que había nacido en marzo del 2020 y que se venía manteniendo hasta esa fecha, digo 8 de abril del 2021, con la sorpresa de esta resolución. Frente a estas presentaciones que se hicieron a nivel nacional, como decía, a los 2 días de dictada esta resolución, un decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional vuelve a prorrogar esta dispensa que tenían los trabajadores. Pero bueno, trae un problema jurídico este decreto. Y el problema jurídico que trajo fue que no derogó a la resolución. Entonces ahí estamos en presencia de una situación que en derecho se denomina colisión de normativas.
Porque por un lado está la autorización y por el otro lado continúa la dispensa. O sea, hay dos cuestiones que están regulando exactamente lo mismo, pero contradictoriamente entre sí. Sí. Y ahí no queda más remedio, Wences, que echar mano a principios del derecho en general, y soluciones que el mismo derecho ofrece para poder, de algún modo, enfrentar estas soluciones, estos problemas con soluciones acordes. Esta solución es evidentemente, primero, observar qué es lo que sucede, desde dónde sale cada una de estas normativas. Entonces, lo que hace uno es enfrentar la jerarquía que tiene cada una de ellas para ver cuál es preeminente sobre la otra. En este caso, evidentemente, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional tiene preeminencia sobre una resolución ministerial, porque el Ministerio está por debajo del Poder Ejecutivo en el sentido de la figura del presidente, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, echamos mano también de los principios fundamentales del derecho del trabajo. En este caso, el principio protectorio. ¿Qué nos dice? Nos dice que si hay dos normas que generan duda sobre la situación a reglamentar, evidentemente se va a tener que hacer uso de aquella que le brinde un mayor beneficio al trabajador. Y en este caso, y con esta solución, o con la aplicación de este principio, también caemos en que el decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional tiene nuevamente preeminencia sobre la resolución conjunta de trabajo y salud. Pero bien, acá no quedaba otra más que enfrentar estas situaciones que se fueron dando, porque evidentemente, y como sabemos, y no hace falta explicarlo demasiado, el empleador frente a la posibilidad de convocar a sus trabajadores, no observó el decreto presidencial, sino que hizo uso directamente de la resolución conjunta. Entonces, bueno, se presentaron situaciones la semana pasada, el Colegio San Buenaventura de Villa Mercedes, el Colegio Nuestra Señora del Carmen, también aquí en San Luis también se presentaron, se presentó una situación en particular, pero fue resuelta inmediatamente, o sea, se entendió esto que expliqué hace un ratito, así que no hubo necesidad de hacer ningún tipo de presentación ni de trámite extra, simplemente conversando se entendió y se volvió atrás en los pasos. Pero, por ejemplo, el Colegio San Buenaventura de Villa Mercedes sigue con la idea de que la resolución esta que mencionaba, conjunta, la 4 del 2021, tiene prevalencia sobre cualquier otra, y puntualmente el decreto de necesidad de urgencia presidencial que prorroga la dispensa de asistir al lugar de trabajo. Esto fue presentado al Ministerio de Educación, advirtiendo también y evidentemente con el comunicado de prensa que emitió SADOP a fin de poder poner en conocimiento de la sociedad toda cuál es la situación que se está viviendo y también para que ningún otro empleador tenga esta picardía, ¿sí?, de hacer uso de algo que no resulta aplicable en cuanto a la conveniencia, ¿está bien? Estamos hablando de preservar la salud, entonces, a ver, desde marzo del 2020 se vio adecuada la tarea y el trabajo de estos docentes o trabajadores en general que integran un grupo de riesgo y ahora de golpe el 8 de abril surge la necesidad imperiosa de tener nuevamente a ese trabajador
dentro de la empresa con el riesgo que eso conlleva. Claro. Porque, a ver, tenemos que también evaluar eso otro que el empleador, por lo general, en su atropello no mira. Bueno, pongamos este ejemplo. El trabajador se enferma, se contagia de COVID dentro de su lugar de trabajo, ¿sí? Por más de que tenga una de las dosis de la vacuna y hayan pasado los 14 días. Yo me pregunto, ¿la ART va a cubrir a ese trabajador? La ART va a mirar la resolución conjunta del Ministerio de Trabajo que autorizaba, conjunto Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, que autorizaba a convocar al empleador, o va a decir, no, a ver, espérese. Acá existe un decreto de necesidad de urgencia que prorrogó la dispensa del trabajador, y usted así todo lo ha convocado. Ah, no, bueno, está bien, sí, pero lo que pasa es que nosotros hicimos uso de la resolución. Bueno, pero usted no observó la prelación normativa que existe en nuestro país y qué sucedía con la contradicción, por decirlo de alguna manera y para que se entienda, entre lo que están normando estas dos disposiciones. El Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de Educación de la provincia, ¿están avalando esto? No, evidentemente, a ver, algo que surgió inmediatamente y también por un pedido y una presentación que hizo SADOT, ni bien salió el 9, bueno, en realidad se publica el 10 de abril, el decreto de necesidad de urgencia por el cual se prorrogaba la dispensa de asistir a los lugares de trabajo a los trabajadores en grupos de riesgo. El Ministerio de Educación saca una resolución, la resolución 7 del 2021, por lo cual prorroga o sea, se acoge a la prórroga que hace el decreto de necesidad de urgencia presidencial. Y en esta acogida manda y dice expresamente que no se pueden convocar a los docentes y trabajadores en general de los establecimientos educativos que integren los grupos de riesgo, mientras tenga vigencia aquella disposición. Y esta disposición se fue prorrogando, o sea que mantiene la vigencia. De hecho, la vigencia a hoy, allá, viene dada por el decreto 381 del 2021, decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene vigencia hasta el 25 de junio del 2021. Y que evidentemente, bueno, se va a seguir prorrogando porque la situación no ha cambiado. Claro. Entonces, aparte el personal de riesgo, todo el grupo de riesgo, se cuida muchísimo de todos los ámbitos, oficiales y privados, digo, laborales, de mantener el estatus porque son los sectores, por más que estén vacunados, igual hubo algún intentón en algunos sectores, cuando ya están las dos vacunas que vengan a laburar, y para nada miden lo que muy bien está explicando la audiencia, ¿no? Pero no solo la contraposición de situaciones, sino fundamentalmente la obligación del Estado, y uno quiere también el control, de preservar la salud de la población. Totalmente, que fue la premisa con la que se tomaron todas y cada una de las medidas que se vienen tomando desde marzo del 2020 a la fecha. Claro. Porque esa fue la política que tomó nuestro país en cabeza del presidente de la Nación. Y que fue acompañado, más allá de algunas controversias en algún distrito puntual, algunas desobediencias, y bueno, no vamos a quedar ahora en eso, acá lo comentamos de todos los días, pero el tema de la presencialidad en las escuelas ha generado mucho debate, mucha discusión, pero hay situaciones que esto no se toca, que es el grupo de riesgo, categóricamente. Sí, totalmente, ¿no? tal cual. ¿En qué se basan las autoridades de San Buenaventura en su momento de Cabrilla y en Villa Mercedes para insistir? De Nuestra Señora del Carmen, ¿Qué se basan para insistir por eso, en no cumplir?
Por eso decía, bueno, ¿Qué recaudo han hecho? ¿Qué... no, hay cuestiones que son caprichosas. Nosotros en esta tarea que nos toca llevar adelante lo vemos permanentemente. El empleador toma medidas que son caprichosas, y digo caprichosas porque no tienen sentido ni fundamento, ni siquiera en favor propio. Por eso mencionaba la cuestión de la ART. Sí, sí. Está bien, porque la RT no va a hacerse cargo en una situación, como decía, de un contagio y de enfrentar la enfermedad durante y abonando el salario, ¿sí? Con una compensación económica, que es lo que hace la RT, interdure el periodo en que ese trabajador se esté recuperando. No lo va a hacer. Entonces, porque también va a cuidar sus intereses, lógicamente, y va a ver cuándo le corresponde y cuándo no. Entonces, son actitudes caprichosas, y los caprichos son estas decisiones que se toman sin fundamento, sin sentido, y por sobre todo, sin evaluar cuál es la pérdida ganancia que tienen estas decisiones. Repito, ya se organizó la tarea para con esos trabajadores. Hace un año, más de un año que venimos transitando esta situación. Estamos hablando de 1 año y 3 meses. Entonces, en 1 año y 3 meses, realmente el empleador no pudo reorganizar la tarea de sus empleados integrantes del grupo de riesgo, que además, Wences, a ver, ¿cuántos trabajadores de una empresa están alcanzados o son parte o forman parte de los grupos de riesgo por cuestiones de salud? Iba a consultar eso justamente, en ese Bueno, establecimiento en particular. nosotros hicimos un muestreo justamente para presentarle al Ministerio de Educación y colaborar. Hicimos un muestreo que representa entre un 7 y 10%, ahí aproximadamente, porque hay números que no están precisos, o mejor dicho, que tenemos diferencias, pero vamos a decir, un muestreo del 10% de la docencia de nuestra provincia. En ese muestreo del 10% que representan a 200 docentes del sector privado, ¿sí? De gestión privada, un 17%, de ese 10, un 17%, tenían afecciones que los colocaban y los integraban en el denominado grupo de riesgo. Entonces digo, ese número, ¿sí? Que es mínimo, que es ínfimo, ¿cuánto puede afectar a la organización de una empresa? De manera tal de que tengan que echar mano en forma inmediata a una convocatoria de ese trabajador a que se reintegre a su puesto de trabajo. Uno piensa frente a esa decisión abrupta de que sin ese trabajador la empresa no puede funcionar. Esenciales deberían ser. Claro, porque si en 1 año no pude organizarle la tarea y adecuar la tarea teniendo en cuenta su situación particular, una de dos, o evidentemente no sé administrar mi empresa, no sé administrarla, no supe cómo reorganizarla frente a la falta de ese trabajador, o, claro, la otra opción es que ese trabajador sea quien me maneja absolutamente toda la empresa. Entonces, sin ese trabajador y por la calidad que reviste y las características que tiene, no puedo no depender de él. O también puede haber una actitud de saña, más allá de al trabajador, de decir, no, sabemos que hay... El empleador frente a estas situaciones de dispensas, porque esto se ha discutido enormemente a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. El empleador lo que vio con esto es decir, no, ¿sabe? Usted hace
un año y 3 meses que no está trabajando. Entonces, bueno, ahora que tengo la posibilidad, lo castigo, entre comillas, lo hago volver para hacer todo lo que no hizo, cuando en la realidad eso no ha sucedido. Ningún empleo, pero me voy a referir particularmente al que conozco, en la docencia, por más de que el trabajador haya estado dispensado, trabajó exactamente igual y más, Wences, de lo que hubiese trabajado si hubiese estado en presencialidad. Hoy la bimodalidad que plantea el sistema sigue poniendo al docente en una carga extra de trabajo en su jornada laboral. La jornada laboral del docente se extendió y nadie puso un reconocimiento. A ver, hubieron reconocimientos, sí, reconocimientos que iban y venían, ¿no? No sé, depende de la conveniencia, se hacían o no se hacían. Pero digo, nadie valorizó como realmente corresponde a los docentes desde marzo del 2020 a la fecha. Pablo, con respecto a este tema puntual de este Colegio San Buenaventura Villa Mercedes, esperemos que no haya otros casos, ¿qué actitud se puede tomar? Digo, ¿se siguen en esa tesitura? ¿Qué van a suceder como gremio? Y también la autoridad específica del Ministerio de Educación, incluso la misma Salud, ¿no? Hoy el secretario general de nuestro sindicato, si bien viene manteniendo conversaciones con el ministro desde la semana pasada, desde el jueves que a nosotros nos llegan estos primeros casos, hoy particularmente, porque también ha sucedido, Wences, esto en la gestión estatal también estuvieron convocando, ahí ya no podría decir si fue por parte del directivo que no ha sabido o no ha tenido noticias de estas cuestiones jurídicas y de estos instrumentos que están vigentes, pero en la gestión estatal la verdad es que también está sucediendo, el ministro ha tomado conocimiento y casualmente, antes de la nota, hablaba con nuestro secretario general y me comentaba de que había terminado de hablar con el ministro y ha noticiado de esto, no solamente de la gestión privada, sino, como decía, lo que pasaba en la gestión estatal, van a emitir un comunicado, así como fue la resolución 7 del 2021, por la que se acogía a la prórroga de la dispensa esta que estamos hablando, va a comunicarle a todos los establecimientos educativos de la provincia, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, de que no pueden convocar a los docentes que integran grupos de riesgo, tengan o no tengan vacuna, tengan o no tengan el esquema de vacunación completo y hayan pasado los 14 días que presuponen que uno ha adquirido la inmunidad. Sí. Bueno, esperemos que realmente eso salga a la brevedad, que se concrete y que se entienda la necesidad, porque estamos hablando de vida, de salud, y están brindando un servicio de educación, entonces me parece que sabemos que muchas veces, hemos hablado contigo, con ustedes hemos hablado, el tema de que lamentablemente prima más el espíritu mercantilista en muchos establecimientos y directivos de colegios privados que el espíritu de la educación como se responde, ¿no? Entonces, sí. Es lamentable, pero es así tal cual. Bueno, te agradecemos, no sé si hay algo que haya quedado pendiente, la verdad es que por último me dijiste está muy bueno para que se conozca de que el Ministerio de Educación de la provincia va a generar esta herramienta para que no haya malos entendidos o que cada uno entiende lo que quiera, ¿no? Tal cual. O que cada uno eche mano de lo que le conviene, que es en definitiva lo que ha pasado en esta situación. Exactamente. Para finalizar, me quedo acá y por allí, con respecto al tema que se ha hablado en algunos ámbitos de adelantar las vacaciones, el receso invernal, por el tema de
la situación en la que estamos por la pandemia. ¿Tienen alguna presión tomada desde el gremio? ¿Lo están dialogando con la autoridad del ministerio? ¿Qué nos podés decir? Bueno, en la última reunión del Consejo Federal de Educación se facultó a las provincias a que, de acuerdo a la situación epidemiológica, pudieran tomar decisión en forma totalmente autónoma respecto de tanto el adelantamiento como la prolongación del receso invernal. Aquí en San Luis va a haber una reunión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud el día viernes de esta semana, en la que uno de los temas que se va a tratar es justamente esto. Evidentemente, Wences, esto tiene que ver con la cuestión estacional, y me refiero puntualmente climática, y cómo afecta el frío a todo lo que son cuestiones de enfermedades respiratorias o que afecten justamente a estos órganos que también comparten sintomatologías y demás con el COVID. La verdad es que lo que se viene evaluando hasta ahora es que en San Luis particularmente, por la zona geográfica en la que estamos, el tiempo, el momento de más frío se da en agosto. Entonces quizás hacer un adelantamiento del receso invernal implicaría dejar desatendido los meses más fríos de nuestra provincia. Entonces, bueno, es una situación que se va evaluando. Esto no quita que no pueda tomarse decisiones intempestivas, en el sentido de que se va viendo la situación epidemiológica, la cantidad de contagios, y evidentemente eso también son un termómetro para tomar decisiones. De hecho, son el termómetro para tomar decisiones, más allá, digo, de la cuestión estacional. Pero bueno, la verdad es que lo que se está pensando es en este mes de agosto, ¿no? Entonces, quizás antes que adelantar, probablemente lo que se haga sea prolongar, se extienda el receso invernal, tratando de cubrir el mes más frío de acuerdo a nuestra zona geográfica. Pero de vuelta, esto queda supeditado, Wences, a los semáforos que existen. Sí, la situación Epidemiológica fundamentalmente, la cantidad de contagios que se van dando, sí, casos positivos que se van dando en el día a día. De hecho, esto se administra y se maneja día a día. Hay muchas cosas que uno no las puede prever y no las puede proyectar a futuro, porque debe atender necesariamente estos datos que van apareciendo en forma prácticamente instantánea cada 24 horas. Exacto. Te agradezco muchísimo, Pablo, este contacto con nuestra audiencia en Radio Plata. Estaremos en contacto y estaremos también siguiendo muy cerca toda la situación y con respecto a la educación privada de esos casos que nos tiene ahora en esta entrevista. Así que muchas gracias por compartir. No, por favor, Wences, muchas gracias a vos y saludos a tu audiencia. Y a seguir cuidándonos. Un abrazo. Así es, un abrazo. Chao, Hasta luego. Carlos. Cerramos con